dudaba qué música elegir para este popurrí, si elegir música de Corea del Sur, elegir música alemana, elegir música de Rumanía, elegir música de, yo qué sé, hay tantos quilombos en el denominado primer mundo, que sabrán Corea ustedes del que Sur. Corea del Sur. ¿He dicho Corea del Sur? No he dicho Corea del Sur, ¿no? He dicho Corea, ¿no? O Corea del Norte, dije. Cualquier cosa he dicho, ¿no? Sí, cualquier cosa. Estoy a estas alturas del partido. Era difícil elegir la canción, pero siempre la música francesa del gran Georges Moustaki, que por cierto ya me gustaría a mí un día, la imagen que tiene Moustaki cuando tenga 70 años, uno si es que llega a los 70 años, quiero acabar como un Moustaki, vestido con un pantalón blanco, una camiseta blanca, pasear por Zahara de los Atunes, el pelo blanco, si no ya lo implementaré, ya buscaré algún tipo de intervención para tener mucho pelo blanco. O sea, ese momento Moustaki es fantástico. La música de Georges Moustaki no pasa jamás. ¿Por dónde empezamos? Porque no hay nada tranquilo. Aquellos que dicen que solo pasa aquí, o sea, yo pido por favor que cualquier latinoamericano que me diga en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en México, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, ¿esto solo pasa aquí? No, no, pero lean, no pasa aquí, ¿no? Vamos a empezar Quilombo Francia, ¿no? Tenemos Quilombo Francia, pero que prácticamente Francia y Alemania están enquilombados, ¿no? Sí, Alfredo, podemos decir que los modelos de crecimiento o de acumulación europeos, francés y Alemania, están en crisis total. Recordemos, Francia para la Unión Europea es un faro político, una conducción política, y Alemania de alguna forma es un faro económico, una conducción económica. Bueno, los dos países crujen en sus respectivos fuertes. Francia en lo político, una crisis política muy grande que llevó a la moción de censura contra el primer ministro Michel Barnier de Emmanuel Macron a tan solo 3 meses después de haber sido elegido de forma muy, pero muy cuestionable por Emmanuel Macron, después que el Frente Popular de Izquierda se haya impuesto en las elecciones. Y es el primer ministro que menos tiempo ocupó en el cargo desde que existe la Quinta República Francesa, una Quinta República que siempre se destacó justamente por la estabilidad política. Bueno, eso ya no existe ahora, ese bloque hegemónico en política se resquebrajó, primero con el ascenso de la ultraderecha y después con una izquierda cada vez más fuerte, que es emergente también del descontento de las políticas de ajuste de Emmanuel Macron, que viene llevando a cabo, por ejemplo, una reforma jubilatoria que llevó a cabo con mucha resistencia de los sindicatos y de los sectores populares franceses, pero que finalmente no naufragó. Y también con un déficit de las cuentas públicas muy, pero muy importante, Alfredo. Estamos hablando de casi un 6% del PBI de déficit. Es una Francia muy en crisis a nivel económico. Naufragó el presupuesto. No se lo votó ni la izquierda ni la ultraderecha. A Macron, sí, No, te decía que no, no quiero pasar por alto lo que, o sea, para mí hay una falla de origen democrático que es que tú pierdes las elecciones y quieres poner al perdedor de las elecciones como el ganador. O sea, digo, lo total. digo de una manera tan simple, es como que si yo pierdo unas elecciones no puedo querer poner al mío. Esto es lo que ha hecho Macron cuando puso a Barnier. O sea, no le fue muy mal en las elecciones legislativas y quiso poner de primer ministro al perdedor. Claro, la Sí, gente se queda con que la derecha, la ultraderecha y la izquierda se juntan. No, eso es lo de menos. No es que se junten la izquierda y la ultraderecha ni nadie. El problema es que Macron pierde y quiere poner al suyo. Y lo peor de todo esto es que puede volver a repetir otra vez con el mismo error, porque ahora tiene que decidir qué hace el señor Macron a la hora de elegir el primer ministro otra vez. Y puede otra vez equivocarse. Puede equivocarse porque quiera forzar otra vez a poner a alguien suyo o alguien como el señor Begú, que es un ex candidato presidencial de centro moderado, que no lo ha votado nadie en la legislativa, o a su ministro de Defensa, que aunque pueda ser un guiño a la ultraderecha, tampoco se lo banca, dicho de una manera muy sencilla, o puede aún siendo peor, que es lo que están hoy hablando en los mentideros en la política francesa, es que intente el señor Macron dividir al Frente Popular y acordar con una parte, con los socialistas, para que la Francia insumisa, la gauche, la izquierda, se quede por afuera. O sea, manipular al final, porque lo de menos es manipular para no respetar los resultados
electorales, electoral. Este es el problema que tiene el señor Macron a día de hoy, ¿no? Que está en una, yo diría que en una encrucijada muy, muy jodida en términos democráticos, ¿no, Lean? Sí, y recordemos, Alfredo, que el partido de Macron sale tercero en las últimas elecciones, es decir, sale a nivel general, primero la izquierda, segundo queda la ultraderecha, tercero, muy atrás quedó el partido de Manuel Macron, y por el otro lado, Alfredo, Alemania tampoco se queda atrás en torno Alemania está casi sin gobierno, ¿no? O con elecciones a la vista, ¿no? porque la coalición de gobierno, que liderada por la socialdemocracia alemana, al frente de Olaf Scholz, un personaje que realmente carece de carisma y de capacidad de movilizar, ¿no? a multitudes. Bueno, Olaf Scholz, esa coalición implosionó, los liberales mostraron sus desacuerdos, El semáforo se fue al carajo. Digo el semáforo porque se así fue el le llaman carajo, sí. a la coalición alemana, le llaman el semáforo por el colorido que tienen de Exacto. diferentes fuerzas políticas, ¿no? Y se fue al carajo porque las coaliciones son difíciles de sostener en el tiempo. Ese es otro dilema de época, de cuanto más fragmentadas están las elecciones, más coaliciones se hacen, pero una cosa es tener coaliciones para llegar a ganar una elección y otra cosa es mantener y sostener una coalición cuando te toca gobernar. Y hay dos factores que hicieron implosionar esta coalición. En primer lugar, el avance de la ultraderecha Alemania, de Alternativa por Alemania, en las últimas elecciones. Alemania casi se tiñó de derecha, tanto de ultra como de centro derecha. El partido, la CDU de Angela Merkel, también salió muy fortalecido en las últimas elecciones. Y también el otro factor es la crisis económica que afecta a Alemania. ¿Quién iba a decirlo en tiempos que le pedían tanto ajuste y tanta austeridad a Grecia, Alemania, que ahora iban a caer en esa misma propia trampa? Porque básicamente la discusión entre el ministro liberal de finanzas Christian Lindner y Olaf Scholz era a ver quién ajusta más, ¿no? Básicamente, Christian Lindner quería un ajuste mucho más profundo que el ajuste que ya propone en general Olaf Scholz. Un datito, Alfredo, el complejo industrial alemán está realmente en crisis. Volkswagen anuncia recortes masivos de puestos de trabajo, ThyssenKrupp también. Es decir, cruje el modelo industrial europeo. Es que además lo que dice Lean es que la deslocalización de la actividad productiva de Alemania, particularmente que lo que quería era abaratar costes y sacar partes de los encadenamientos productivos al este de Europa, bueno, se ha quedado en un momento también de otra encrucijada más de términos económicos. Y eso es otro conflicto sin resolver. Ya tenemos Francia, Alemania y otro país de los más importantes del mundo en términos económicos, Corea del Sur. Nos levantamos esta semana con que, imagínense si eso lo hace un gobierno de izquierda latinoamericano, la que se estaría armando. Bueno, ley marcial de la derecha aliada, por cierto, de los gobiernos de Estados Unidos, de, ¿no?, la presidencia de Corea del Sur. Sí, Alfredo, de repente Corea del Sur pasó de ser la democracia ejemplar en Asia a ser un país gobernado por un dictador, ¿no? Porque fue la noche del martes cuando el presidente Yoon Suk Yeol aparecía en TV y anuncia la declaración de la ley marcial, según él, para proteger al país de las fuerzas contrarias al Estado surcoreano y alineadas con Corea del Norte. Así, de esta forma, suspendía el Estado democrático, el Estado de Derecho en Corea del Sur. Hay que decir también que la democracia en Corea del Sur está bastante restringida, digo, no hay libertad sindical, hay partidos proscriptos, digamos, realmente está muy lejos de ser una democracia ejemplar. Pero lo cierto es que esta vez ahora está gobernado por un ultraderechista que se declara antifeminista, que tiene casos de corrupción también en su haber, y la verdad es que su intento fue cerrar el Parlamento, hubo protestas, hubo represión, y finalmente estamos viendo en qué desembocan los hechos. De hecho, no hay que olvidar que este presidente conservador intentó hacer una reforma laboral para subir el número de horas por semana, pasándola casi a 70, o 68, creo que era el número. Tuvo un conflicto con los médicos y además tiene a su esposa cubierta de corrupción hasta arriba, que de hecho los fiscales miraron para otro lado. O sea, digo, el conflicto social político de este gobierno actual y sale hacia adelante con la ley marcial, o sea, con un estado de excepción, prácticamente un autogolpe. Es una cosa realmente, y decimos, es el aliado bueno.
el aliado bueno que tienen Occidente y los países importantes, Europa y Estados Unidos, en el otro lado del mundo. Imagínense, todavía no sabemos cómo va a terminar esto, no ha terminado. La película esta no ha terminado. Veremos a ver, porque incluso hay parte de los diputados conservadores que ya ni siquiera están de acuerdo con su propio presidente. Así que puede haber una votación en contra y podremos a ver qué sucede hacia adelante. Y en este recorrido, otro país que también es parte de la Unión Europea, para mí una noticia que habría que estudiarla con mucho más tiempo y con más detenimiento. Van a entender por qué. Hablamos de Rumanía. Sí, Alfredo, porque fue una decisión del tribunal, finalmente la primera vuelta queda anulada, esa primera vuelta en la cual ¿Cómo, el cómo? Espérate, queda ultraderechista, anulada la primera. O sea, sí, todo lo que votaron se anula, así nomás. ¿Y no cuál es sirve el más. argumento que pasó? Bueno, el argumento inédito, a decir verdad, es que denuncian una intervención extranjera, una interferencia extranjera a partir de, básicamente, de Rusia. Dicen, denuncia el Poder Judicial O sea, que rumano que se han si no te utilizado, gusta el resultado, le echa la culpa a los rusos le y echas volvemos la a culpa a votar. Rusia. Exactamente, y se vuelve a votar. Eso es lo que va a suceder. Luego, obviamente, unas protestas. Es que fue el candidato ultraderechista, Georgescu, el que había pasado a elecciones, iba a enfrentarse con una centroderechista proeuropeísta a lo Macron, Elena Lasconi, y finalmente estas elecciones se van a tener que hacer de nuevo. Porque ha sido anulado por el Tribunal Electoral. Así que nos quedamos expectantes de cuál va a ser la reacción del pueblo rumano que le han anulado la voluntad popular, ¿no? Esto está ocurriendo al interior de la Unión Europea. Al interior de la Unión Europea, los países autodenominados desarrollados y de primer mundo están dando lecciones magistrales, suspenden porque supuestamente, presuntamente, hay interferencia rusa. Con eso, o sea, si no te gusta el resultado, ya sabemos que tenemos ahora una nueva parte. Esta no la había visto antes, esta es actual. Y ya para cerrar, este maravilloso, para mí, mejunje internacional, que es de los que disfruto, porque además uno aprende incluso de países que no los tiene todo el tiempo metido. Ahora yo estoy muy nervioso porque tenemos elecciones en Ghana. Sí, Alfredo. ¿Cómo El lo día estás de hoy, llevando? Yo tengo una tensión en el cuerpo hoy. el día de hoy se decide, Ghana va a elegir presidente. Es un país, bueno, recordemos, es uno de los países más importantes en términos del tamaño de su economía y en términos demográficos de África, antiguamente denominado la Costa de Oro. Eh, Viene de tener un crecimiento del PBI bastante importante, pero estos últimos años está en crisis y además, y adivina qué actor está metido en esta crisis Eh, económica de el Ghana, que es el cíclica ya Partido casi. Internacional FMI. Sí, así es, Alfredo, con un rescate de 3.000 millones de dólares, con el cual el gobierno trató de financiar este último tramo de su gobierno. Es un país que enfrenta también intentos separatistas dentro de su territorio. Está muy complicada la mano en Ghana y todo apunta a que es muy probable que haya una alternancia, ya que hay un candidato llamado John Dramani Mahama, que había sido anteriormente presidente y que recuerda de alguna forma a los ganeses un tiempo de mayor bienestar económico. La economía está en la centralidad de estas elecciones. Y otro día, pero lo quiero dejar encima de la mesa, están pasando cosas muy interesantes en África en relación con las elecciones. Hay varios países que se están saliendo de lo que era la Unión Europea o la Unión Africana, pero tutelada por los franceses, ¿no? Con su moneda CFA, que era una forma de tutela de la Francia. Ha habido varios países que ya se están saliendo de ahí y los conflictos están caminando por una ruta interesantísima en términos políticos, que quizás desde muy lejos nos cuesta entender los matices, pero siempre nos queremos acordar que África existe y que no toda es igual, como diría el gran Kapuscinski. Ay, paramos y ahora nos vamos al país que más difícil nos cuesta explicar, pero lo vamos a intentar como siempre. Seguimos en la pizarra.